Saludos, estimados alumnos de Universidad ISEO. Bueno, esa es la presentación referente a el material del curso que ustedes van a encontrar dentro del bloque número 1 del módulo 5, correspondiente a nuestra asignatura de contabilidad básica. El bloque número 1, en la parte inicial de nuestra asignatura, tiene como principal objetivo o finalidad, bueno, que ustedes conozcan y se introduzcan a el entendimiento de los elementos y conceptos básicos de la disciplina de la contabilidad. Ahora bien, finalmente el propósito de aprendizaje es que ustedes puedan obtener todos aquellos conocimientos necesarios para el manejo adecuado de la información contable a través del uso de principios, reglas y métodos de la contabilidad. Por ser un módulo inicial, básicamente lo que vamos a estudiar o comprender es analizar los elementos claves, los conceptos, definiciones que nos permitan entender de la mejor manera posible los elementos y conceptos relacionados a la contabilidad. ¿Ok? Bueno, hablábamos entonces en la introducción a nuestro módulo que la contabilidad es una disciplina cuyo objetivo es la obtención, registro, procesamiento, presentación de resultados y finalmente el desarrollo de la toma de decisiones para crear nuevas estrategias que permitan a las organizaciones cumplir con sus objetivos y metas económicos y sobre todo también salvaguardar el manejo adecuado de los recursos que posee. Y por hablar recursos, no únicamente nos limitamos a el recurso económico financiero, también podemos hablar de recursos materiales, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, de recursos, pues bueno, evidentemente también financieros. Entonces, básicamente es ver cuáles son los elementos, cuáles son los bienes que posee la empresa, cuáles son las obligaciones o pasivos que posee la empresa también, porque a todo bien o derecho corresponde, como ustedes saben, una obligación o una deuda en este caso. Entre los temas que entonces se abordarán en esta unidad de estudio, en este primer bloque, serían, primero, conocer un poquito acerca de la introducción de esta disciplina. Segundo, que ustedes puedan identificar claramente cuál sería el objetivo de la información financiera para la persona, para la sociedad y para las organizaciones tanto públicas como privadas. Finalmente, también identificar cuáles son las características de dicha información contable o financiera desde una perspectiva cualitativa y sobre todo algunas de las hipótesis básicas que podemos nosotros identificar que diferentes autores han manejado y cuya intención es precisamente ayudarnos a identificar, clasificar y por supuesto también aplicar parte de esos conocimientos. En la unidad, perdón, el tema número 4 de este mismo bloque, hablamos de definiciones importantes de lo que sería un activo, un pasivo, patrimonio neto y la diferenciación entre un ingreso y gasto. Y finalmente, el quinto y último tema de esta unidad es los criterios y mantenimiento del capital. ¿Qué sería el capital? ¿Qué entendemos como capital? Ahora bien, conociendo un poquito acerca de todo esto, esta importante herramienta empresarial data desde el aproximadamente año 3500 antes de Cristo. Es decir, ya esta disciplina se tienen entre los antecedentes más importantes los vestigios incluso de principios de la vida humana, ¿ok? Desde las antiguas monarquías, en donde finalmente lo que se buscaba era que el rey buscaba saber y conocer cuáles son los recursos que posee, cuáles son las riquezas, los territorios que posee, la extensión de todo esto, el pago adecuado de impuestos, sobre todo que eso
siempre ha existido el pago de el impuesto que es el Estado, en este caso también en ese momento representado por un monarca, exigía a toda la sociedad, sobre todo por la producción de bienes y servicios. Finalmente, los primeros documentos formales se tienen a través ya en nuestro país, sobre todo en México, hasta el año de 1845, que ya fue cuando comenzamos a conocer de manera formal, de manera profesional. Recordemos que en un principio la contabilidad era más con un objetivo de carácter informativo, ¿ok? Con la intención de que los monarcas identificaran, conocieran cuáles eran los recursos y sobre todo también supieran mantener sus ingresos y gastos de un determinado periodo de tiempo. Recordemos que al hablar de contabilidad también estamos llevando un análisis, pero hay un periodo de inicio y un periodo de cierre de dicha información. En nuestro caso, eso lo denominamos como periodo contable. Puede ser mensual o puede ser anual. Pues bueno, entonces la contabilidad como tal es una técnica que nos sirve con la finalidad de llevar un registro de todas aquellas transacciones que se pueden llevar a cabo a través de diversas entidades, llámese entre personas, entre empresas o entre empresas y el gobierno o el Estado. Entonces también es una cuestión importante con la finalidad de poder desarrollar o crear información financiera que le permita a los usuarios observar el comportamiento ético, el uso y manejo adecuado de recursos y además gestionar la toma de decisiones, que eso también es lo más importante. En este primer bloque, lo que buscaremos es que ustedes puedan identificar con claridad cada uno de los conceptos importantes, sepan diferenciarlos unos de otros y asimismo empezar un poquito a utilizar criterios que nos lleven a conocer mayor a detalle o con mayor profundidad. La sociedad hoy en día, en general, no puede subsistir de manera adecuada si no existe un departamento administrativo y, por supuesto, un departamento contable que le permita llevar un control de esta información, la concentración de la información, el procesamiento de información y los resultados. La idea es ver los resultados para poder determinar acciones de expansión, de nuevas inversiones, de nuevos proyectos, lamentablemente la quiebra o el cierre de una empresa, no lo sé, o sea, momentos significativos que marquen el rumbo importante de una era, de una etapa, de una organización o incluso de un gobierno o de un país como tal. Finalmente, esa es la relevancia, ¿no? La toma de decisiones y en la sociedad como tal, ver cuál es la responsabilidad que ustedes como contadores tendrán para poder manejarse con ética, ¿ok? Manejarse también con una capacidad de análisis y síntesis de la información numérica para poder crear, ¿ok? Crear nuevos planes o estrategias y así también llevar un control, un balance de las personas que pueden llegar ustedes a tener a su cargo o a su responsabilidad para poder validar, ¿ok? La veracidad de dicha información, ¿ok? Entonces, siéntase en plena confianza, chicos, de expresar cualquier problemática, duda, aclaración. Los canales institucionales de la institución son a través de la plataforma en el apartado de mensajes o enviar un correo electrónico. Ahí también está el perfil de un servidor dentro de la plataforma. Les deseo mucho éxito en este bloque. Espero que sea productivo y nos vemos pronto en la sesión virtual. Éxito, chicos. Gracias.